Los siguientes son varios métodos de comprobar el sistema de ignición: prueba de chispa, comprobando resistencia de la bobina y midiendo la onda de la bobina de ignición principal durante el arranque del motor o en ralentí. Para realizar la prueba de chispa, retire el cable de bujía de alta tensión de la bujía y compruebe si hay generación de chispa del cable de alta tensión. Como referencia, cuando la condición de ralentí no es satisfactoria, retire el cable de alta tensión de cada cilindro uno por uno y realice una prueba de balance de potencia, el cual compara las condiciones del motor. Con esta prueba podemos encontrar el cilindro que tenga problemas. Luego podemos inspeccionar el sistema de combustible, el sistema de ignición y la presión de la cámara de combustión, los cuales pudieran influenciar la combustión a cada cilindro. Para comprobar la resistencia de la bobina, retire el conector de la bobina y mida la resistencia de la bobina primaria desde el conector. Para medir la resistencia de la bobina secundaria, retire el cable de alta tensión y mida la resistencia de la bobina secundaria. Por la razón de que cada valor de resistencia de las bobinas es diferente basado en el tipo de motor, referirse por favor al manual de taller para los valores correctos. Para comprobar la onda, mida la onda desde la bobina principal. La onda en la bobina principal en sincronización debería lucir como la onda mostrada en esta pantalla. De no ser así, compruebe el voltaje de la batería, la condición a tierra, la bujía, el cable de alta tensión y el transistor de potencia. Para comprobar el transistor de potencia, mida la onda. Ahora estudiemos la bomba de combustible. La bomba de combustible se encuentra sumergida dentro del tanque de combustible. Algunas bombas de combustibles están situadas como un módulo en conjunto con el emisor de combustible. El módulo de la bomba de combustible puede ser accesible por una tapa de inspección debajo del asiento trasero. La bomba de combustible es controlada por un relé, el cual es controlado por la SM cuando el motor está en arranque o cuando está encendido. La SM provee la tierra al circuito del relé y así el relé activará la posición de encendido. De esta forma, la potencia de la batería será suministrada a la bomba de combustible. Hay algunas formas de comprobar la bomba de combustible, utilizando el conector de prueba de la bomba de combustible, comprobando voltaje de operación y comprobando la presión de combustible. Para comprobar la operación de la bomba de combustible utilizando el conector de prueba, conecte con un cable de extensión al conector de prueba al terminal de batería positivo. Luego compruebe el sonido de operación de la bomba de combustible o sienta el flujo de combustible sosteniendo la línea de combustible. Para probar el voltaje de operación de la bomba de combustible, mida el voltaje en el conector de prueba cuando esté arrancando o esté encendido el motor. En este caso, la medida de voltaje debería ser la misma al voltaje de batería. De no ser así, compruebe el fusible, el relé de la bomba de combustible, la SM y la condición del cableado del terminal del conector de prueba. La SM opera la bomba de combustible cuando recibe la señal del sensor de posición de cigüeñal. Si la bomba de combustible, el inyector y la chispa de la ignición no están funcionando durante el arranque, verifique el sensor de posición del cigüeñal. Para más información acerca del sensor de posición del cigüeñal, refiérase al vídeo de sensores de motores. Para comprobar la presión de combustible, mida la presión de combustible en la línea de combustible y compruebe si ésta concuerda con las especificaciones. Refiérase al manual de taller para la localización de la medida y la presión del combustible. Esta pudiera variar en diferentes modelos. Algunos vehículos vienen equipados con una válvula de corte de combustible para prevenir fuga de combustible en caso de una colisión. Ahora veamos cómo es la operación. Una bola de acero descansa en el plato en forma de V por una fuerza magnética. Bajo esta circunstancia, si el vehículo choca a cierta velocidad, la bola de acero se despega del plato en forma de V y golpea el contacto de movimiento en la parte superior.
Como resultado, el terminal de la bomba de combustible quedará desconectado, así interrumpiendo la corriente hacia la bomba de combustible. La válvula de corte de combustible puede volver a ser usada al presionar el botón de reajuste en la parte superior. Para comprobar la válvula, retire el conector de la válvula de corte de combustible y dele un impacto a la válvula de corte de combustible. La señal de la válvula debería de interrumpirse. Al presionar el botón de reajuste, la señal deberá continuar. Ahora estudiemos la válvula solenoide de control de purga. Ella está situada entre la canasta de vapores y el múltiple de admisión. Ella envía y bloquea los vapores del combustible al múltiple de admisión, los cuales son almacenados en la canasta de vapores. La SM controla la válvula solenoide de control de purga. Cuando el motor está a temperatura de operación normal, los hidrocarburos son enviados hacia el múltiple de admisión cuando la válvula solenoide está encendida. Con el motor apagado o en ralentí, la válvula solenoide de control de purga es cerrada para prevenir que los vapores de la canasta sean enviados hacia el múltiple de admisión. Hay dos métodos de comprobar la válvula solenoide de control de purga. Una es comprobando la onda y la otra es comprobando la condición de la válvula. Para comprobar la onda, mida la onda en la línea de control de la SM. Cuando la válvula solenoide de control de purga se enciende, verifique si se mide 0 voltios. Compruebe si obtiene voltaje de batería al apagarse el mismo. De no ser así, compruebe la condición del cableado, del fusible y de la tierra a la SM. Para verificar la condición de la válvula, verifique su función abriendo o cerrando utilizando una bomba de vacío. Ahora estudiemos el sistema de control de los ventiladores de enfriamiento. Los ventiladores de enfriamiento son controlados por la SM dependiendo del sensor de temperatura del refrigerante del motor, el sensor de velocidad del vehículo y el interruptor del acondicionador de aire. Cuando se haya alcanzado la condición de operación del ventilador de enfriamiento, la SM enciende el relé de los ventiladores para encender los ventiladores de enfriamiento. Para comprobar los ventiladores de enfriamiento, caliente el motor hasta que la temperatura alcance cierto nivel o simule la temperatura del refrigerante sobre los 90 grados centígrados. Entonces compruebe si están funcionando normalmente los ventiladores de enfriamiento o el relé. También compruebe la velocidad de rotación, sonido y vibración del ventilador. Ahora estudiemos el relé de control. La SM controla el relé de control y provee la energía a los sensores y actuadores. Por lo tanto, para comprobar el relé de control, mida el voltaje desde los actuadores, como los inyectores, el actuador de control de velocidad de ralentí, a los cuales el relé de control les provee voltaje. El voltaje de medida debería ser igual al voltaje de batería cuando la llave de ignición esté en la posición de encendido. De no ser así, el relé de control, el cableado o la SM pudieran estar defectuosos. El siguiente es el relé del acondicionador de aire. La SM opera el relé del acondicionador de aire. La SM opera el relé del acondicionador de aire mediante las señales que recibe del interruptor del acondicionador de aire. Esto es para prevenir la caída de revoluciones del motor debido a la operación repentina del compresor del acondicionador de aire. Para comprobar el relé del acondicionador de aire, compruebe la operación y condiciones cuando el interruptor del acondicionador de aire esté encendido. Podemos comprobar si la SM enciende el relé o no con los datos actuales del HiScan Pro. También podemos medir el voltaje de operación en el conector del compresor del acondicionador de aire. El voltaje de operación debería ser el mismo del voltaje de batería.